Recuerden que nosotros nos dirigimos hacia el reino de Dios, pero que nosotros para entrar en ese reino nos vamos a encontrar con el tribunal, ¿cierto? Aquí vamos nosotros en dirección a ese tribunal del Señor. Y en ese tribunal del Señor se determina nuestra entrada al reino o se determina una espera mientras sucede este periodo del reino de los cielos. Esto es lo que se llama las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. En esta parte donde estamos nosotros hay una etapa muy importante. Esa etapa muy importante el Señor Jesús la enseñó. Él dijo que la palabra iba a ser administrada a todas las personas y que habían personas que iban a dar fruto de esa palabra. Lo ideal es que en todos nosotros fuéramos tierra fértil para la palabra del Señor, ¿cierto? Que el afán de este mundo en sí no es la palabra ni de algún predicador, sino es una palabra que Dios mismo nos dejó a nosotros, ¿cierto? El tribunal de Cristo, nosotros lo hablamos en palabras del Señor. Nosotros solamente somos unos transmisores de la palabra del Señor, ¿sí? Anhelamos delante del Señor poder ser tierra fértil para Él. Que cuando salgamos de estas reuniones y enfrentemos la vida y enfrentemos las circunstancias y enfrentemos a las personas y a todo lo que nos rodea, lo que somos, entonces esa palabra pueda permanecer, ¿cierto? Y no sea quitada, sino al contrario, que crezca en nosotros, que se arraigue en nosotros y que podamos llevar mucho fruto. El Señor decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió y sembró. Y parte de la semilla cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos, parte cayó en tierra fértil, y etc. Ese es el reino de los cielos. Y esa etapa de la que estamos hablando en este momento es esta etapa de aquí, es donde estamos nosotros. El efecto que haga esa palabra va a hacer que nosotros lleguemos al tribunal de cierta manera y que salgamos aprobados o que salgamos reprobados en ese tribunal, ¿cierto? Entonces, así fue como el Señor lo administró. En términos muy resumidos, en una síntesis muy resumida, encontramos esa administración en este momento, que es la administración de la palabra. Entonces yo le comentaba a mi esposa que el tema de hoy me gustaría tener más estatura para poder administrarlo de una mejor manera, porque me parece que es un tema muy importante y tiene que ver con lo que venimos hablando. Tiene que ver con el tribunal de Cristo. Pero el mensajero no es el dueño del mensaje, es solamente un medio, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que nosotros estemos atentos de la palabra del Señor en el día de hoy. En algún momento, en esa estatura que siento que me hace falta para poder transmitir un tema como el que vamos a ver hoy, en algún momento el Señor pondrá ese mensaje en los corazones de cada uno. Con algún versículo, con algún pasaje de la Escritura, con alguna palabra del Señor. Él va a venir y va a establecer ese mensaje tan importante, ¿cierto? Entonces, para que estemos atentos. Nosotros hemos visto en este tema tan importante, que es el tribunal de Cristo, porque recuerden, está determinado para el hombre que viva una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿cierto? Entonces nosotros ya estamos viviendo una sola vez. Entonces ya, ¿qué es lo que nos corresponde después de vivir aquí en el cuerpo? Nos corresponde el juicio, ¿sí? Entonces por eso el Señor nos está explicando cómo va a ser la metodología. El Señor nos está explicando cómo va a ser ese proceso, ¿sí? El Señor nos está enseñando para que nosotros cuando lleguemos sepamos cómo es y sobre todo para que sepamos llegar, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo a través del hermano nos ha venido hablando de varios aspectos de este tribunal.
la ocasión, ¿recuerdan? ¿Quién recuerda? Antes de entrar al tema, pues es pertinente hacer el resumen de lo que hemos venido estudiando. ¿Cuál es la ocasión del tribunal? Bueno, hay un momento que es muy esperado y es muy anhelado, y es una promesa de parte de Dios, y es el regreso del Señor Jesús, ¿cierto? El regreso del Señor Jesús es muy importante y es glorioso. En ese momento nos reuniremos con Él y nuestros cuerpos serán transformados y vendrá un juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Esa es la ocasión, ¿cierto? En ese tribunal va a haber un juez, porque el Señor, como decía nuestra hermana, va a ver nuestra vida después de haber creído en Él, ¿sí? Y Él nos va a juzgar, no por lo que decimos, no por decirle Señor, Señor, sino por nuestras obras. El Señor Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Entonces está el juez, porque nos vamos a enfrentar en un tribunal, ¿sí? Es un juicio, ¿sí? ¿Y quiénes van a ser los juzgados? El tribunal de Cristo es para los hijos, es para los creyentes. Todo el mundo va a ser juzgado, ¿sí? El Señor dice que Él entregó fe a todas las personas. ¿A través de qué? A través de la resurrección de Cristo. A través de la resurrección de aquel varón por el cual Dios juzgará al mundo. Entonces todo el mundo sí va a ser juzgado en un día, pero el tribunal de Cristo es para los que han creído en Él, ¿sí? Para los que son de su casa, ¿sí? Para los suyos. Él empieza el juicio por ahí, porque el juicio se extiende a las naciones, se extiende al mundo entero, ¿sí? Pero el inicio del juicio es en el tribunal de Cristo y es solo para sus hijos. Aspecto 4, la severidad. Cada uno de estos han sido enseñanzas completas que se han administrado. La severidad del tribunal de Cristo, el criterio, es decir, la manera en la que el Señor va a tener en cuenta la obra de cada uno y el criterio que Él va a tener para ejercer sus veredictos conforme a la vida de cada uno. El resultado y el objetivo. Y nosotros nos dirigimos hacia el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo se determina nuestra entrada al reino o esperar, porque este reino de los cielos tiene un tiempo. Entonces, los que no entran van a estar esperando por fuera del reino mientras se cumple este tiempo, ¿sí? Y ya después el Señor tiene su trato con él. Entonces es bueno que nosotros recordemos esto, ¿sí? Es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Es bueno que nosotros nos preparemos. Nosotros vimos hace 8 días que decía, gócense y alégrense porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y su esposa qué? Se ha preparado. Por eso viene el Señor a traernos toda esta enseñanza, toda esta dispensación de sí misma a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos. Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? La parábola de las 10 vírgenes, ¿qué está explicando? Está explicando un aspecto del reino de los cielos. O sea, tiene todo que ver con lo que estamos viendo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es permitir que la obra del Señor se haga en nosotros. Permitir que ese amor del Padre que ha sido derramado en nosotros no se quede ahí guardado,
escondido, sin fruto, sino empezar a ser hombres y mujeres espirituales, empezar a dar fruto de lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿cierto? Eso como consecuencia va a hacer que nosotros entremos en el reino del Señor, ¿cierto? Y el Señor nos explica de varias maneras y de muchas formas acerca de la entrada a ese reino. Y el Señor en algún momento dice, vean, el reino de los cielos es como 10 vírgenes que estaban esperando ¿qué? Estaban esperando a su esposo. ¿Para qué? Para poder entrar a las bodas. Cuando nosotros pensamos reino de los cielos, entonces el Señor Jesús empieza a decirnos y empieza a ayudarnos a entender el reino de los cielos. Y Él dice el reino de los cielos, que eso está en Mateo 25, es semejante a 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. 5 de ellas insensatas y 5 de ellas prudentes. Esas 10 vírgenes representan ¿qué? ¿Recuerdan? Como dice nuestra hermana, estas 10 son los creyentes. Las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite y las 10 tenían vasijas para el aceite. Ahora recuerden ustedes, traten de recordar. Ahí hubo un grupo que no entró al reino, ¿no? ¿Por qué ellas no entraron a ese reino? Dice nuestra hermana Ercilia, porque les faltó aceite. Sí tenían, pero les faltó. Exacto. Si se apagó la lámpara era porque estaba encendida. Y si estaba encendida era porque sí tenían aceite. Lo que pasa es que la lámpara no sirve para guardar aceite. Solamente guarda el del momento. Entonces, aparte de las lámparas encendidas, habían unas vasijas. Que tenían, las 10 tenían sus vasijas. Y en esas vasijas debían tener aceite. Entonces, ese aceite que faltó en este grupo de las insensatas fue la causa para que ellas no pudieran entrar en el reino, ¿cierto? Ahora bien, hay un utensilio que el Señor lo relaciona directamente con la iglesia, ¿sí? ¿Y ese utensilio cuál es? El candelero, ¿cierto? Ese candelero funciona. ¿Cuál es el combustible de ese candelero? Sí. En las visiones que tuvieron los profetas acerca del candelero, el combustible era el aceite de oliva. En la instrucción que dio el Señor acerca de todos los detalles del templo y del tabernáculo, esos candeleros funcionaban con aceite de oliva, ¿cierto? Entonces, el aceite de oliva es muy importante para el funcionamiento del candelero. El Señor dice que uno no enciende una lámpara para esconderla, uno no enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino que la pone en un lugar visible para que alumbre toda la casa. Y el Señor dice, de la misma manera, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Ese candelero alumbra, según el ejemplo que estamos viendo, alumbra a todos los hombres. Sí, dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Para que vean, ¿recuerdan? Para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Estas prudentes hicieron. ¿Hacer qué significa? Significa obras, ¿cierto? Entonces, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Es una obra muy bonita, ¿cierto? Que la iglesia pueda ser una iglesia espiritual, que la iglesia pueda ser dotada de un carácter divino, porque el candelero era hecho de oro, ¿cierto? El oro representa el carácter divino del Señor, revestidos del Señor, y que podamos nosotros ser testimonio. Pero las personas se van a dar cuenta que eso es algo tan especial que no van a decir ese grupo de allá o esas personas de allá, sino van a decir es Dios el que está haciendo esa obra. Porque aquí no dice para que los hombres vean vuestras buenas obras y los glorifiquen a ustedes. No, los hombres de allá van a ver y van a saber que esto no es de nosotros, sino que ellos van a glorificar al Padre, ¿sí? Entonces es una obra muy bonita, ¿cierto?
¿Y cuál es el combustible de esto? El aceite de oliva. Es algo muy importante. Bueno, yo creo que con esos dos aspectos ya podemos empezar a abordar el punto central. ¿Cuál es el primer aspecto? Que la mitad de los creyentes, según Mateo 25, no ingresaron al reino de los cielos porque les hizo falta aceite en sus vasijas. Entonces hay una palabra clave, es aceite. Y en la parte del candelero, ¿sí?, hay un aceite que funciona como combustible para que se mantenga encendido, para que funcione, ¿sí?, para que haga su función el candelero. Bueno, mis hermanos, ahí hay una pregunta que dice, ¿qué relación hay entre Mateo 7:14 y Juan 16:33? Entonces busquemos Mateo 7:14 a ver qué dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros analizamos el primer pasaje, que es el de Mateo 7:14, encontramos nosotros algo muy interesante, que es la palabra angosto. Cuando nosotros miramos las traducciones de angosto, es la palabra slibo. Y en el segundo pasaje, la palabra aflicción es la palabra silipsis. Pues estas escrituras, el Señor nos las dejó a nosotros en griego. Entonces, en griego, la palabra slibo ha sido traducida como angosto. Y en griego, la palabra slipsis ha sido traducida como aflicción. Esa es la relación que hay entre esos dos versículos. Slibo es una palabra griega derivada de la palabra slipsis. ¿Y qué significa? Tribulación. Muy bien. Recordemos, amados hermanos, cuando, si no estoy mal, en Romanos 11 dice que nosotros somos olivos silvestres y que nosotros fuimos injertados en el buen olivo, ¿sí? Entonces el Señor nos trata a nosotros como olivos. Y aquí nosotros empezamos a hacer algunas conexiones interesantes. ¿Cuáles conexiones interesantes? Que la palabra clave del día de hoy es aceite, ¿cierto? Entonces, el Señor primero que todo dice que nosotros somos olivos. El fruto de nosotros vienen siendo las aceitunas. Ese viene siendo el fruto de nosotros. Que el fruto de nosotros es el mismo fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Los frutos del Espíritu, ¿cierto? Entonces nosotros como olivos tenemos un fruto. Y ese fruto, el Señor, ¿qué hace? Lo recoge en cada uno de nosotros y lo lleva. Esta es una vista desde arriba, desde el cielo, así. Empieza a echar aquí todos los olivos. Y aquí hay una piedra y aquí hay un burrito o un caballito que empieza a girar así. Y esta piedra gigante, ¿qué empieza a hacer? Empieza a machacar todo ese fruto, ¿sí? Después de machacar todo ese fruto, se colocan unos sacos y se colocan una prensa gigante y se presiona, ¿sí? Todo eso con el fin de ir sacando el aceite. Después de eso, aflojan la prensa y eso que está ya todo machacado y todo eso le echan agua caliente y vuelven y lo prensan hasta que empieza a salir el aceite, ¿sí? Es algo muy interesante. Y este camino de acá, estas aceitunas de acá, están metidas entre dos paredes de piedra, que es esta y esta, ¿sí? Y ese es un camino estrecho. Estas dos palabras de acá provienen de una palabra que significa camino estrecho. La palabra es tribos y significa sendero trillado.
camino, senda, y también significa frotar. Entonces, resulta, amados hermanos, que hay un proceso que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Hay una nueva vida que el Señor ha impartido en nosotros. Y el Señor prueba cómo son nuestros frutos. El Señor prueba cómo va nuestro proceso delante de Él. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Mateo 7:14, que dice que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Entonces ese angosto significa aflicción, significa tribulación, significa presión, significa todo lo que tiene que ver con ese contexto que estamos hablando. Es un sendero trillado, es una presión. Nosotros no podemos negar que todos nosotros prácticamente todo el tiempo tenemos algo que nos está presionando, tenemos algo que nos está afligiendo, tenemos algo que está causando esa presión en nosotros y que quisiéramos que esa presión no estuviera ahí, pero es algo que el Señor está determinando en nuestras vidas. Miremos Santiago, capítulo 1, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si permitimos que la paciencia tenga su obra completa en nosotros, ¿qué va a producir? Miremos Romanos capítulo 5, desde el versículo 1. Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Sí? Mateo 7:14 dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ese camino angosto que lleva a la vida tiene que ver directamente con nuestras tribulaciones, tiene que ver directamente con nuestras aflicciones, tiene que ver directamente con nuestras pruebas, ¿sí? No queda mal la traducción tribulación. Estrecha es la puerta, hermanos, y tribulación es el camino que lleva a la vida, ¿sí? Pero entonces nos vamos a asustar, por ejemplo. La palabra dice que es necesario. Aquí está el reino de Dios. ¿Y cómo entramos en ese reino de Dios? La palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí dice eso la palabra, ¿cierto? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero son tribulaciones donde el poder de Dios se está perfeccionando en nosotros. Como lo acabamos de leer, podemos tener sumo gozo en esas tribulaciones, ¿cierto? Miremos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 7. Dice así: mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, ¿qué había? Conflictos. Y de adentro, ¿qué había? Temores.
Entonces nos damos cuenta que estos hermanos del Señor eran personas como nosotros, ¿cierto? Estaban rodeados de conflictos y por dentro, ¿qué tenían? Temores. Pero como estaban con el Señor, dice que sobreabundaban de gozo en medio de toda esa tribulación. Dice que en todo fueron atribulados, al final del 5 estoy leyendo. En todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora, ahí mismo en 2 de Corintios, vamos al capítulo 4, versículo 16 y 17 y 18. ¿Cómo dices, hermano? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Qué realidad tan preciosa en la cual el Señor nos tiene sumergidos, ¿cierto? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo, se renueva de día en día. Cualquier tribulación que nosotros vivamos es una leve tribulación momentánea. Es solo un tiempo pequeño en el que el Señor nos tiene ahí. ¿Y eso qué produce en nosotros? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Valen la pena estas tribulaciones, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchas veces nosotros no tenemos en nuestro entorno las cosas como nosotros quisiéramos. Muchas veces nosotros no tenemos la vida que quisiéramos. Muchas veces nosotros no tenemos las relaciones con las personas como nosotros quisiéramos tener las relaciones con las personas. Muchas veces nosotros no estamos a gusto con nosotros, como nosotros quisiéramos estar a gusto con nosotros. ¿Sí? Todas las situaciones que nosotros pasamos como cristianos son situaciones de entrenamiento delante del Señor, son situaciones de las cuales el Señor se aprovecha para fortalecernos, de las cuales el Señor se aprovecha para forjar en nosotros un carácter, para formar en nosotros una disciplina, para formar en nosotros hombres perfectos, hombres cabales, hombres sabios. La tribulación es necesaria, la tribulación nos hace crecer. Aflicción viene de la palabra tribulación, como ya lo vimos. También se pueden traducir, todas estas palabras se puede traducir como presión. Todas estas presiones constantes son necesarias. Yo he tenido una presión constante en mi hogar, personalmente lo digo, y es una presión que trata de desesperarme, y el Señor no me la quita. Entonces, yo en vez de sufrir, en vez de quejarme, en vez de frustrarme, en vez de desanimarme, en vez de entrar en depresión, yo simplemente más bien recibo esa presión de parte del Señor y digo, voy a dar lo mejor de mí para esto, voy a dar lo mejor de mí para poder responder conforme el Señor me está diciendo que lo haga. Entonces, estas situaciones tienen escalas muy grandes, estas situaciones tienen escalas tremendas que nosotros, digamos, por ser una congregación pequeña, no tenemos muchas veces el espejo en varios hermanos que han sido abusados, hermanas que viven en violencia intrafamiliar, hermanos que han sido esclavizados sexualmente, hermanos que han tenido que vivir la muerte de sus padres, hermanos que han tenido que enfrentar
un sinnúmero de situaciones que el Señor nunca hubiera querido que fueran de esa manera. Pero el Señor está ahí para fortalecer, el Señor está ahí para restaurar, el Señor está en el dominio de todas las cosas. Todas las cosas que llegan a nuestra vida, el Señor tiene el control de esas cosas, el Señor lo ha permitido y el Señor restaura. Nosotros debemos poner de nuestra parte. Recuerden esa frase de los soldados que dicen que la vida se la da al soldado. Recuerden que yo les conté cuando hice mi práctica en Paz del Río, hubo un soldado que se quitó la vida. Esa presión que se vive ahí para prestar el servicio militar. Hay personas que no resisten eso, pero porque no lo toman como un entrenamiento, no lo toman como un desafío, no lo toman como que esta situación me va a ayudar a ser mejor, esta situación me va a ayudar a ser más fuerte. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque es que todas estas presiones, ¿qué van a causar en nosotros? Como decíamos, nos confrontó mucho la palabra con mi esposa acerca de que las situaciones de nuestro entorno, ¿qué es lo que sacan de nosotros? ¿Sí? Cuando nosotros somos presionados, muchas veces sale grosería, muchas veces sale venganza, muchas veces sale contienda, muchas veces sale muchas cosas que tremendo, sí. Entonces a uno le llega esa presión, y si eso está saliendo de uno, hermanos, créanme que no estamos viviendo en el propósito del Señor. Créanme que no podemos caminar tan orgullosamente hacia ese tribunal. Sí. Pero si esas presiones llegan a nosotros, y de nosotros sale paz, por ejemplo, ¿sí? Sale benignidad, en vez de maldecir, bendecimos. Entonces ese es el aceite que hace que el candelero funcione. Ese es el aceite que nosotros vamos a reunir en nuestras vasijas para poder entrar delante del Señor. Ahí en las hojitas está mal donde dice segunda de Pedro, es primera. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué hizo? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué nos dio el Señor ejemplo? Para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquel que cuando lo maldecían, ¿qué hacía él? No respondía con maldición. Y cuando padecía, ¿qué hacía? No amenazaba. Pero ahora en este momento nosotros podemos decir sí, pero cuando nos estén haciendo padecer, hermanos, no amenazar. Cuando nos maldigan ofensivamente, que hay personas que son expertas en ofender, no responder con maldición. Porque es que hay personas que son ofensivas y hay otros que son muy ofensivos. Sí, dice que el Señor Jesús padeció, dejándonos ejemplo. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Quien cuando lo maldecían, estoy leyendo el 23, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos antes ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. En nuestras almas, ¿qué hay? Mente, voluntad y emociones. Y tenemos a alguien que pastorea nuestras almas. Tenemos un obispo que mira, que supervisa nuestras almas y que nos dirige y que hace que ya más bien aprovechemos cada circunstancia para ser fortalecidos. Ustedes han visto el entrenamiento de los soldados, cómo ellos aguantan tan altas temperaturas, cómo ellos aguantan tan largas caminatas, tanto entrenamiento duro. ¿Para qué? Para ser fortalecidos
Y ellos cada vez que suben de rango, cada vez que cumplen sus cursos de antiguerrilla, de paracaidismo, todos esos cursos que ellos hacen, ellos se sienten más fuertes, se sienten más preparados, se sienten mejores hombres, sienten que tienen mejor carácter, sienten que ya no son débiles. Y eso es lo que va ocurriendo en cada circunstancia en nosotros. Entonces, en vez de llorar delante del Señor quejándonos, quebrantándonos por esas situaciones que según nosotros no deberían estar ahí, más bien asumámoslas. Si nos atormenta la falta de perdón, no nos acostumbremos a eso, que toda nuestra vida esté ahí, porque en el tribunal eso va a jugar en nuestra contra. Entonces, más bien, esa presión que hay ahí constante, más bien aprendamos a perdonar. ¿Y es fácil? No es fácil, para nada. Es fácil que un soldado se quede varios números bajo cero, solamente en boxer, metido en el mar acostado. ¿Sí han visto ese entrenamiento de ellos? Se acuestan en el mar y duran ahí bajo cero horas y horas y horas, fortaleciéndose, haciendo que eso es una fortaleza más que todo mental, porque los comandantes de ellos les hablan es a la mente, les dicen que uno es más fuerte de lo que está ocurriendo afuera, que esa leve tribulación momentánea va a producir en ellos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, asumamos todas nuestras adversidades como oportunidades para ir siendo perfeccionados. Asumamos todas nuestras adversidades y nuestros problemas y esas cosas que nos presionan todo el tiempo como oportunidades para ir siendo conformados al Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, sabiendo que el Señor va a recompensar en el tribunal todas estas cosas y que nosotros nos podemos ir llenando de gozo, nos podemos ir llenando de orgullo, bueno, lo digo de una manera sana, no es de un orgullo malsano, sino de estar en el camino del Señor, de estar siendo fortalecidos, de estar siendo entrenados, de haber superado esa prueba. Es algo muy, muy hermoso, ¿sí? Esa prueba que ocurrió con mi papá. Yo solo de acordarme de mi papá, yo le decía al Señor, solo de acordarme no soy capaz de perdonarlo. Y el Señor hizo la obra en mí, porque yo le dije, Señor, yo no soy capaz, pero yo quiero agradarte a ti. Entonces te toca que me cambies, porque este John Jairo no es capaz. Tendría yo que ser otro John Jairo para conseguir perdonar a mi papá. Pero nunca huí de eso, nunca guardé esa presión ahí en mi vida y llegar yo al tribunal ahí con esa falta de perdón. El Señor me va a decir, y esa falta de perdón, y decirle, Señor, pues yo la ignoré toda mi vida y eso no me afectó y aquí estoy bien. Y el Señor me va a revelar el daño que en realidad ocurrió. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor me quitó esa carga, porque el Señor a nosotros nos tiene preparado un reino. Porque la obra del Señor en nosotros que involucra la vida eterna, como decía nuestra hermana Ercilia. El Señor necesita perdonarnos a todos nosotros. Entonces el Señor va quitando ese tipo de cargas. Entonces eso me ayuda. Y cada vez que nosotros vamos pasando algo, eso nos ayuda. Y nos va fortaleciendo. Y nos consuela. Y podemos consolar. Hermanos, como quisiera poder transmitirles lo que siento. Pero sé que el Señor puede hacer eso en cada uno de ustedes. La salida en el momento de la aflicción, a lo que el Señor nos conduce, es a obedecer. ¿A obedecer qué? Yo no puedo perdonar porque quiera, sino porque me es concedido perdonar. Si el Señor me lleva a un momento de presión y de dificultad, voy a acabar aprendiendo que es la manera que Él ha escogido para que yo acepte una palabra de mandamiento de Dios, que bien sea perdonar o bien sea actuar en una dirección en la cual yo no quiero.
pero que voy a encontrar el resultado y el fruto siempre obedeciendo como salida de esas situaciones de presión. De acuerdo con esto que también dice la palabra en Hebreos. Hebreos 12, versículo 11 en adelante dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después que ocurre, da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, hermanos, si alguien está muy concentrado en sus sufrimientos, si alguien está muy concentrado en sí mismo, y tal vez se le olvida el proceso en el cual está, por lo cual levanten esas manos caídas y levanten esas rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Amén. Bueno, démosle gracias al Señor por su palabra.